Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo para todos nuestros oyentes y bienvenidos al episodio número 66 de Háblalo. Hoy estamos en la cabina Julián Ortega y Samara Zapata. La semana pasada, Brasil y el mundo quedaron impactados por una de las operaciones policiales más mortales en la historia reciente de Río de Janeiro. así es, más de 100 personas murieron durante un operativo de seguridad realizado en las favelas del norte de Río. Según las autoridades, la mayoría de los fallecidos pertenecían a organizaciones criminales, pero los testimonios y los rumores de prensa levantaron fuertes denuncias por ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó el hecho como una matanza, mientras que el gobernador de Río, Claudio Castro, defendió la actuación policial, diciendo que se trató de un golpe certero contra el crimen. En esta situación nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la lucha contra el narcotráfico justifica el uso de la fuerza, qué impacto tienen estas operaciones en los derechos humanos de las comunidades más vulnerables y sobre todo porque una parte importante de la población brasileña sigue apoyando este tipo de acciones. Pero antes de comenzar, damos un repaso por las noticias más importantes de la semana. Zoran Mandani es elegido como alcalde de Nueva York. Es socialista democrático, musulmán e inmigrante. La DIAN exige que Ecopetrol y la refinería de Cartagena paguen el 19% del IVA por importación de combustible 2022-2024. Ryan Castro anuncia concierto en Medellín. Será su primera vez en el Atanasio Girardot y está programado para el 25 de abril de 2026. Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al Congreso que el gobierno de Trump puede seguir ejecutando ataques letales a presuntos narcotraficantes sin su aprobación. Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado la noche del 31 de octubre por una golpiza. En este momento hay una persona detenida y otra prófuga. En este episodio nos acompaña Marina Mosilo, magíster en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, recordemos el contexto. El operativo fue desplegado por más de 1.000 agentes de policía y del ejército, con apoyo aéreo y terrestre. Según medios como DW y BBC Mundo, la mayoría de los fallecidos tenían antecedentes criminales, pero también hubo denuncias de que varias víctimas fueron ejecutadas tras rendirse o dentro de sus casas. El presidente Lula da Silva dijo textualmente que no puede haber una guerra en la que todos los muertos estén de un solo lado. Mientras tanto, manifestantes en Río y en otras ciudades piden la renuncia del gobernador Castro. María, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿cómo se puede interpretar esta operación policial desde un marco de derecho internacional, humanitario y los principios de uso proporcional de la fuerza? Marina, no María. Sí. Bueno, nuevamente buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, realmente lo que pasó en Brasil la semana pasada nos dejó a todos muy impactados. El número oficial de muertos son 121 personas. La Defensoría del Pueblo trabaja con el número de 130 personas. Y pues lo primero que me gustaría mencionar es que si bien es cierto que se está apuntando que muchas de esas personas tenían antecedentes criminales, pues en Brasil no tenemos pena de muerte. Entonces todas esas ejecuciones serían clasificadas como extrajudiciales porque no existe una ejecución judicial en Brasil. Y también pues muchas de esas personas eran menores de edad. También es cierto que estaban involucradas con ese grupo criminal que se llama Comando Vermelho. Pero pues muchos, si uno habla de menores de edad, pues puede hablar también de reclutamiento forzado. Entonces pues evidentemente fue una violación a todos los derechos humanos de las personas fallecidas, de sus familiares y pues de toda la comunidad que fue afectada por la operación. Claro, entonces podría hablarse de una violación sistemática de derechos humanos por parte de estas fuerzas de seguridad brasileñas. Sí, seguramente, y porque pues las víctimas son en su enorme mayoría hombres jóvenes y negros, ¿sí? Personas pobres y negras de la favela de Río de Janeiro, de comunidades precarizadas, donde pues las muertes no importan tanto como en otros barrios. Entonces sí, evidentemente hay una vulneración sistemática a los derechos humanos de esas personas. En encuestas recientes publicadas por El País y Euronews,
Más del 60% de los habitantes de Río dicen respaldar la actuación de la policía, aunque reconozcan el exceso de violencia. ¿A qué se debe este apoyo social a la represión, incluso cuando hay denuncias de violaciones de derechos humanos? Bueno, pues sabemos que el tema de la seguridad pública es un tema muy complejo, pues que toca el miedo, que es una emoción muy, pues, fuerte y fácil de manipular también. Entonces, pues ideológicamente se vende esa idea del enemigo, ¿no? Como si el narcotraficante fuera el enemigo, como si tuviéramos un enemigo interno en el país, cuando en realidad pues son personas que están, sí, muchas veces trabajando con actividades ilegales, pero que en su gran parte lo hacen porque no tienen un trabajo digno. Entonces, pues también los medios manipulan mucho la opinión de las personas. Y Río de Janeiro es una ciudad, pues Brasil en general, pero Río especialmente segregada. Entonces, pues muchas personas de ciertos barrios pueden vivir un día normal sin darse cuenta que operaciones de esa magnitud están ocurriendo en comunidades marginadas. Entonces, pues seguramente también se debe a eso. Bueno, también se ha criticado que pues, mientras el gobierno federal intenta promover políticas sociales, algunos estados como lo de Río insisten en estrategias militarizadas. ¿Tú crees que hay una fractura política entre el gobierno de Lula y los gobiernos locales en torno a la seguridad pública? Sí, pues es importante aclarar que Brasil es un estado federado, al contrario de Colombia. Entonces eso me han preguntado mucho durante la semana pasada, como ¿cómo puede ser que el presidente no estuviera enterado de una operación de ese impacto? Y justamente es porque los gobernadores de cada estado, que acá serían llamados departamentos, son los que comandan la policía militar, porque nuestra policía es militar. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió. El gobernador de Río movilizó a la policía militar de Río, más de 2.500 hombres, y realizó la operación. Y sí hay una, ¿cómo dijiste? ¿Fractura? Sí. Entre la política pues de la Unión, que así se llama pues el gobierno federal, y de ciertos gobernadores que son de derecha. Entonces el gobernador de Río, Claudio Castro, es de un partido que se llama PL, el mismo partido de Bolsonaro, que fue presidente de Brasil. Entonces si vienen de la extrema derecha, lo mismo el gobernador de São Paulo, que es otro estado muy, muy importante en Brasil, también de derecha, se llama Tarcísio Freitas, y esos dos pues son los que más llaman la atención en su política de combate al crimen, más por ese bies militarizado, incluso pues generando homicidios y considerando que eso está bien. El gobernador de Río dijo que la operación fue un éxito, el operativo fue un éxito. Entiendo, y con todo esto que nos has contado, pues me recuerda que en Colombia también vimos un episodio similar hace más de 20 años, con la Operación Orión en la Comuna 13. La fuerza pública también intervino para recuperar el control del territorio. Entonces te pregunto, ¿qué similitudes ves entre la Operación Orión y lo ocurrido ahora en Río de Janeiro, especialmente en cuanto al impacto sobre la población civil? Pues yo diría que sí, hay muchas similitudes. De hecho, pues muchas personas de acá me lo han dicho durante esos días después de que ocurrió el operativo en Brasil. Bueno, el primer elemento común es en qué tipos de comunidades ocurren esas operaciones, ¿no? Comunidades marginadas donde viven pues personas pobres, personas precarizadas, excluidas, y eso no genera tanto impacto en los medios, pues tanta empatía por parte de otros sectores sociales. Ustedes son los que saben más de esa operación. Ustedes saben que yo soy de Brasil, pero tengo entendido que la idea era también como limpiar el territorio de personas indeseables, ¿no? Efectivamente. En aquella época, pues utilizando la narrativa de la guerrilla y también siempre considerando que todas las personas que viven en la comunidad son guerrilleras o apoyan a ciertos grupos. Lo mismo ocurrió ahora en Río de Janeiro. Como si todas las personas que vivieran en esas comunidades, que son enormes, Complexo do Alemão y da Penha se llaman, como si todas esas personas fueran narcotraficantes, fueran del Comando Vermelho, que es esa facción criminal, así se llaman en Brasil. Y pues siempre quiero recordar que aunque la persona sea guerrillera, sea del grupo narcotraficante, eso no justifica que sea asesinada, ¿no? Pero entonces es ese discurso de que todos los que viven ahí
apoyan a esos grupos y por eso deben morir. Ese es el discurso. Bueno, Marina, pues 20 años después, las víctimas de la Comuna 13 siguen pidiendo verdad y reparación. ¿Tú qué riesgos crees que hay en que Brasil ocurra lo mismo? Pues que el paso del tiempo normalice este tipo de operaciones y deje víctimas sin justicia. Pues es muy probable que eso vaya a ocurrir. No es la primera operación que tenemos así en Brasil. Fue la más letal, sí, pues la más impactante en número de muertos. Pero no es la primera y desafortunadamente pues se está naturalizando, como les venía diciendo, como si el hecho de que esas personas tuvieran antecedentes criminales, pues los medios dicen que el 95% tenía antecedentes criminales, como si eso justificara. Entonces, pues probablemente van a seguir las familias, las madres especialmente, la comunidad clamando, pidiendo por justicia, pero pues de momento. El lado, pues, menos negativo, digamos, es que el gobierno federal, en la figura de Lula, desde ahí ya afirmaron que se va a investigar la situación. Incluso también hay otras instituciones pidiendo la investigación de las acciones del gobernador de Río. Entonces hay como una tensión dentro del país y el lado favorable es que el gobierno federal sí está dispuesto a analizar qué pasó, digamos. ¿Y crees que estas investigaciones puedan llegar a ser efectivas? Pues es muy complicado porque en ese caso, si uno, pues la idea siempre es buscar por verdad, ¿no? Pero en ese caso, el mismo gobernador ya salió a decir que llevaban 1 año investigando esas comunidades, 60 días preparando el operativo. Entonces, pues la verdad, de cierta forma, ya está ahí, eso es muy impactante. Porque ellos mismos están diciendo que fue un éxito. Ni los propios comandantes de la operación están diciendo que fue un exceso, ¿no? Entonces, pues es una tensión muy fuerte dentro del mismo país. Como dijeron, el número de personas de Río, aproximadamente 60%, que apoyó la operación, pues eso es muy impactante también. Entonces, se está considerando desde esos sectores que eso fue un éxito. Y también es importante aclarar que eso no afecta de ninguna manera la existencia del narcotráfico, ni la fortaleza que tiene esa facción criminal que es el Comando Vermelho, no, porque en un país tan desigual hay un montón de jóvenes que pueden ser reclutados el día siguiente de una operación de esas. Entonces eso no afecta realmente la existencia de esos grupos criminales. Y siguiendo con la línea de la comparativa, pues en ambos casos las autoridades justificaron las acciones como una estrategia contra el crimen organizado, pero pues los resultados incluyeron denuncias por desaparecidos, ejecuciones y pues desaparición de civiles. Podemos decir que existe una especie de patrón regional en la manera en que los estados latinoamericanos enfrentan la violencia urbana. Sí, sí, claro que sí. Sí, también ahora en esa operación en Brasil, pues ocurrieron decapitaciones, pues todo tipo de violencia, pues es la barbarie, ¿no? Que es algo que acá también se conoce bien y en Latinoamérica, pues claro, es un patrón, esa forma de enfrentar a la violencia con más violencia y no con políticas efectivas que sabemos que serían pues la educación, la salud pública y no ese encarcelamiento masivo que vemos en nuestros territorios o incluso la eliminación física del homicidio de personas que siempre son del mismo grupo social, sí, que son los grupos vulnerables. Y pues otro patrón en el enfrentamiento a la violencia en nuestros territorios es la influencia de Estados Unidos, que se verifica acá en Colombia y que también pues es importante mencionar que esa operación en Brasil ocurre en un contexto en que los Estados Unidos nos están presionando como Estado para que reconozcamos al Comando Vermelho y a su facción rival que se llama Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas, ¿sí? Entonces es importante mencionar que eso ocurre en ese momento en que Donald Trump está reconociendo a muchos grupos de Latinoamérica como terroristas, como el Tren de Aragua y otros. Y a partir de ese reconocimiento, que es pues dudoso porque no son grupos que tienen una ideología política o discursos de odio, no, son grupos criminales evidentemente, pero terrorismo pues se clasifica como una otra cosa. Entonces por medio de esa presión
y de ese reconocimiento, ellos ejercen una influencia muy fuerte en todo el continente latinoamericano y están tratando de hacerlo también en Brasil. Entiendo. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo en Brasil. Con todo el gusto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.